Bien, vamos a iniciar de nuevo esta clase para calcular los lados y ángulos de un triángulo rectángulo. Para esto necesitamos conocer, verá que estoy repitiendo, conocer lo que es el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, y el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto nosotros conocemos, debemos conocer, pero tenemos que identificar cuál es el ángulo, perdón, cuáles son los catetos. Como tengo aquí mi gráfica en el ángulo B, si estoy parado en el ángulo B, el cateto opuesto es el que está al frente, el lado que está al frente del ángulo, ese sería el cateto opuesto, y el cateto adyacente sería el que está al lado, del ángulo. No puede ser al otro lado porque la hipotenusa siempre va a ser la misma, que está al frente del ángulo recto. Si nosotros estamos parados ahora en el ángulo A, el cateto opuesto sería el que está al frente, el lado que está al frente, cateto opuesto. Y el cateto adyacente sería el que está eh, al lado costado del derecho, sería el cateto adyacente y la hipotenusa siempre va a ser la misma. Primero vamos a calcular los ángulos. Entonces voy a hacer un ejercicio aplicando estas funciones trigonométricas conociendo los siguientes valores. Bien, vamos a ver que tenemos la hipotenusa vale 16 y este cateto de acá vale 7. Encontrar este ángulo de aquí, este ángulo, y luego de calcular el otro ángulo. A este ángulo le voy a poner como ángulo a este ángulo B y este sería el ángulo C. ¿Listo? Voy a poner color. Ya. ¿Cuánto vale el ángulo A? Para nosotros calcular el ángulo A, primero debemos identificar los lados. Sabemos que este de aquí es la hipotenusa, el 16. Este es la hipotenusa, porque es este ladito que está al frente del ángulo recto. El cateto opuesto es el que está al frente del ángulo. Este sería el cateto opuesto. Y el cateto adyacente sería el que está al lado. Pero no tenemos el cateto adyacente, no sabemos cuánto vale este valor. Ahorita lo que tenemos es que calcular el ángulo A. Yéndome a las funciones trigonométricas, voy a ver qué función tengo que aplicar. Si tengo la hipotenusa y el cateto opuesto. Seno, dice que es igual al cateto opuesto, si tengo el cateto opuesto, que vale 7, y la hipotenusa también si tengo. Entonces este es el que tengo que aplicar. Pero veamos el resto. El coseno dice que es igual al cateto adyacente, que no tengo el cateto adyacente, no tengo, pero tengo la hipotenusa, pero no puedo aplicar. Si no conozco sus lados, no puedo. En la tangente dice que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto sí tengo, pero el cateto adyacente no tengo. Entonces la única función que puedo yo aplicar es el seno. El seno, ¿sí?, del ángulo A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Queremos sacar el ángulo y para sacar el ángulo en la calculadora sacaremos la inversa del seno. La inversa del seno que va a aparecer como sen a la menos 1 del ángulo A, que es igual cateto opuesto que vale 7 sobre la hipotenusa que vale 16. Primero hacemos esta división, ¿no es cierto? 7 dividido para 16 me da a 0,4375. Seno de la inversa del ángulo A es igual, bueno, no es igual, sino a sacar la inversa del ángulo A, que me da 0,4375,
Entonces vamos a sacar una calculadora. Presionamos Shift, que es la inversa de sen, que es el seno, y aparece sen a la menos 1. Directamente escribimos 0.4375 igual, me da el ángulo A es igual a 25.9. Aproximado no aproxima, porque me da 25.94. El 4 ya no aproxima a este, por lo tanto me voy a quedar con un solo decimal, que sería con 9 grados. ¿Sí? Ese sería el ángulo A. Ya tengo encontrado aquí el 25,9 grados. El ángulo B, podemos sacar la función trigonométrica, ¿no es cierto? El cateto opuesto del ángulo B resulta que es este, pero no tengo el cateto opuesto. La hipotenusa va a ser este y el cateto adyacente sería este, que vale 7. Y la hipotenusa es el mismo. ¿Qué función debo aplicar para encontrar el ángulo B? Cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces debo aplicar es el coseno. Seguimos todo esto igual, ¿no es cierto? Coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sería, como es el ángulo, sería el coseno inversa del Vale 64.1, Lice. ángulo B. Estoy con el ángulo B. En esta división, ¿cuánto me da? Bueno, aquí es 7 sobre 16, ¿no es cierto? Sale lo mismo. 7 sobre 16, que es 0, pero ahora es el coseno de 64. 0,4375. El ángulo B es igual, ¿Para qué? ¿Qué vas a coger? apagarán los micrófonos porque estoy grabando. El ángulo B entonces sería inversa del coseno de 0.4375. Me da a 64.1 aproximado, 1 grados. Sumemos todos los ángulos, que debe dar 180 grados, ¿no es cierto? El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe dar un total de 180 grados. La suma de todos sus ángulos siempre debe dar un total de 180 grados. Pero aquí podríamos haber hecho otra cosa, como les decía. Si yo tengo, bueno, entre la suma del ángulo A y el ángulo B da 90 grados, entonces yo podría haber restado 90 grados menos 25.9, me va a dar este valor, 64,1. O al revés, ¿no es cierto? 64,1 menos 90 grados me da 25,9. Entonces la suma de todos sus ángulos sería 25,9 grados más 64,1 grado y más 90 grados del ángulo C. Esto es igual a 180 grados. ¿Sí? Muy claro, ¿no es cierto? Detengo el video.